Hola, mi nombre es Luis Alfonso Argomedo Vergara. Como pueden ver, el nombre que lleva el proyecto de mi práctica uno es Hacia el conocimiento de la lógica matemática. Este material didáctico que se ha diseñado propone que el conocimiento se construye y se consolida por medio de la observación y la exploración, en la cual cada estudiante aprende con un ritmo y con un proceso diferente. Por ello, pues, mediante él se ofrecen herramientas necesarias para su aprendizaje. Gracias a él, este material entonces ayudará en el aula, ya que propicia el espacio para interactuar y motivar a todos los estudiantes. Este material ha sido planificado mediante el uso de un formato de revisión y aprobación de la práctica docente. Como pueden ver, contiene el nombre del practicante, de la institución donde se realiza la práctica, el docente o directivo, la fecha de socialización y la de revisión y aprobación. Continuando con el planteamiento del material, encontramos que además de trazarse el objetivo general, vemos también que se ha estipulado 4 fases, cuyos nombres son los siguientes. En la fase 1, iniciación y aclaración de conceptos. En la fase 2, conceptualización, en lo que respecta a los conectivos lógicos y valores de verdad. En la fase 4, la conceptualización en cuanto a los cuantificadores lógicos, y la fase 4 termina con las proposiciones compuestas mediante tablas de verdad. Seguido, se pide a los tutores del IMAD o directivos revisar cada fase y que en cada una de ellas se realice una respectiva sugerencia. En la fase 1 se sugirió hacer la valoración de dicha fase. ¿Con qué? Con una rúbrica o un instrumento que registre dichos datos y sirvan para realimentar dicho proceso. En el 2 se sugirió trabajar los conceptos básicos. En la fase 3 se recalcó que es muy importante tener en cuenta el factor del tiempo al momento de trabajar las actividades. Y en la fase 4 se sugirió trabajar con más intensidad los problemas del contexto lógico, debido a que hay que amoldarse al modelo pedagógico. El formato de revisión por el cual se sugirió termina, como pueden ver, con unas observaciones generales. Una de ellas en la que se pide que debo tener en cuenta las normas APA, y finaliza con la aprobación del tutor del IMAD y del maestro de práctica o observador. Debido al poco interés que se ha venido observando en los estudiantes desde tiempos atrás, este material didáctico se ha estructurado desde el fortalecimiento de los conocimientos de la lógica matemática, del cual pues permitirá comprender mediante las fases que se han planificado anteriormente, permitirán un aprendizaje significativo en ellos, así como la identificación y análisis de los factores que intervienen. La temática o situación problema que se ha detectado en los estudiantes del primer semestre de CEAD de Sahagún, Córdoba, consiste en que se les dificulta resolver problemas relacionados con la teoría de conjuntos. Gracias entonces a este proyecto se ha trazado un objetivo que se espera alcanzar, y consiste en que se desea desarrollar la lógica matemática haciendo uso del material didáctico a partir de una visión indagadora y participativa en el desarrollo de las actividades que se ha propuesto en él. Como ya se había mencionado anteriormente, el proyecto de práctica pedagógica
1 está estructurado mediante la planificación de las 4 fases. Como se observa, en cada una de ellas se muestra el nombre, el objetivo de aprendizaje, la actividad, las evidencias y los resultados que se esperan en cada una de ellas. Aquí se muestran las 2 primeras, la fase 1, iniciación y aclaración de conceptos presaberes, y la segunda, que concierne a la conceptualización. La fase 3, denominada aplicación de conceptos de lógica matemática, se trazó un objetivo, al igual que las fases anteriores, y consiste en aplicar conceptos de lógica matemática a situaciones cotidianas. Como actividades se desarrolló tablas de verdad, teorías de conjunto, y mediante estas actividades se evidenció que los estudiantes mostraron interés en realizar dicha actividad, de lo cual pues se espera que las actividades se realicen con eficiencia y una comprensión adecuada. En la fase 4 se trazó también un objetivo, que es realizar las actividades lúdicas donde apliquen conceptos de lógica matemática. De igual manera, se trazaron unas actividades y estas estuvieron recopiladas, como pueden ver, en material didáctico como fotocopia. Como docente de práctica estuve realizando actividades como inducción a estudiantes y acompañamiento de los mismos, y se evidencia en el cuadro el tiempo de duración, la fecha, recursos o materiales en los cuales se utilizaron y el lugar donde se llevó cada una de estas actividades. En esta experiencia que he adquirido en la práctica 1, se evidencia en el cuadro otras actividades, y entre ellas las principales el desarrollo de las fases 2, 3 y 4, su respectivo horario, las fechas y los materiales que se estuvieron utilizando en cada una de ellas, como también el lugar exacto donde se llevó a cabo dicha actividad o dicha fase. En una de las fases del proyecto se llevó a cabo una actividad de la cual se trazó un objetivo, que es recordar el concepto de lógica y las proposiciones por medio del material didáctico. Como derecho básico de aprendizaje, se le pide al estudiante que resuelva distintos tipos de problemas en los cuales se identifica claramente la proposición en lógica matemática, en las cuales tiene desarrollada una competencia y debe de emplear materiales como el tablero, marcador, fotocopia, borrador y computador. En esta actividad a los estudiantes se les brindó suficiente información para que se apropiaran de los conocimientos mediante el desarrollo de esta temática correspondiente a lo que son las proposiciones, cómo se niegan y los distintos tipos de proposiciones. Luego de haber terminado con las explicaciones y de haber aclarado las dudas a cada uno de los estudiantes, se les planificó una actividad en las cuales se les pide que respondan un sí o un no de si es una proposición. Luego se les pide que escriban 4 proposiciones simples y 4 proposiciones compuestas. Como estudiante de licenciatura en matemática, podemos decir que al realizar la práctica 1 en el SEAD de Sahagún, Córdoba, hemos llegado a determinar que
Durante las observaciones realizadas se vivieron experiencias tanto buenas como malas. En dichas experiencias aprendemos que como docentes debemos mejorar cada día, encontrando cosas por corregir y la forma todavía más exacta para que los estudiantes asimilen los conocimientos. Experiencias por las cuales uno no quisiera olvidar, o más bien quisiera que se repitieran constantemente. Y sobre todo cuando nosotros como docentes nos hacemos llegar a los estudiantes y de esta manera contribuimos a que ellos no rechacen o tengan falencia en cuanto a los conocimientos o más bien temas desarrollados en el área de matemática. En las imágenes se evidencia el acompañamiento que se tuvo a los estudiantes del primer semestre del segundo periodo del presente año. Y en dicha práctica se les hizo un acompañamiento de tal manera que se les ayudó a resolver las dudas o inquietudes de cómo resolver las actividades que se les había programado. El cuestionario que se les muestra es evidencia de una encuesta que se le realizó a cada uno de ellos y el cual está compuesta por el nombre, el programa, el semestre que realiza, la fecha y el correo de cada uno de ellos. Después de haber realizado la práctica 1, se concluye pues que este proyecto fue muy importante porque en él se destaca la forma como se desarrollan las herramientas necesarias que se utilizó para llevar a cabo, en primer lugar, el material didáctico. Y lo más importante es que tuvo una gran acogida a los estudiantes gracias a la forma en que se planificó mediante las 4 fases y que puse en práctica todo lo planeado teniendo en cuenta los criterios necesarios para el desarrollo de esta actividad. De esta manera damos por terminado el desarrollo del proyecto de práctica 1. En primer lugar, agradeciéndole mucho al acompañamiento de los tutores y docentes del centro de SEAD Sagún y el acompañamiento del tutor y de los demás trabajadores de la institución.